Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos reunidos para hablar sobre la palabra, para aprender de Él, y los invito a inclinar sus rostros antes de comenzar. Y vamos a decir: Padre, venimos ante ti a darte gracias nuevamente por nuestras vidas. Venimos ante ti, Señor, para que tú puedas enderezar nuestros caminos. Venimos ante ti, Padre, porque tenemos una gran necesidad de ti. Queremos aprender mucho más, queremos escudriñar tus palabras, queremos entrar en tus pensamientos para poder entender todo lo que estamos pasando, para que nos hagas fuertes. Necesitamos una fortaleza interior de parte tuya, Señor, en nosotros. Y es por eso que venimos ante ti, para que nos orientes, para que esa luz que tú tienes sea esparcida en cada uno de nosotros, para así nosotros a su vez ser luz a muchos. Gracias, Padre, por lo que hoy nos vas a enseñar, y gracias, Señor, por motivarnos a seguir escuchando tu palabra. Y, Señor, permíteme hablar de tu palabra y límpiame de todo, Padre, para que todo pueda salir de acuerdo a lo que tú deseas. Gracias, Padre, por tus hijos e hijas que están hoy escuchando tu palabra, porque te están escuchando a ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema que está en Juan capítulo 6 y se llama Palabras de Vida Eterna. Acompáñenme, abran sus Biblias en Juan capítulo 6 del verso 60 hasta el 71 y vamos a hacer lectura. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Para comprender muchos de los puntos de lo que el Señor Jesús habla, es necesario escudriñar la palabra. Y es posible que vayamos a tocar muchos versículos que son importantes. Vemos que a través del tiempo y las épocas han habido diferentes religiones en el mundo. Dentro del propio cristianismo han habido denominaciones y cada una tiene una opción, alguna forma diferente de ver lo que Jesús quiere decir. Hay una cantidad de religiones de Oriente, variantes muchas en sus creencias. Y en aquel entonces, en el mundo griego, también ofrecían conocimientos filosóficos, existía la parte esotérica,
Y dentro de las ramas del judaísmo, muchas de las ramas creían tener la versión real y correcta de la religión de Abraham. Pero ¿qué ocurre cuando viene el Señor Jesucristo? Cuando Él llega, da dos opciones, entre aceptarle o alejarse de Él, o no aceptarle. Y Jesucristo probó a sus discípulos para ver cuál sería su decisión, para ver cuál era el compromiso con Él. El Señor Jesucristo a todos sus discípulos nos prueba de alguna u otra manera en nuestra fe, en nuestra forma de ver, de pensar, de andar con Él. Pero vamos a ver qué ocurría en aquel entonces. Cuando nosotros recordamos el milagro que el Señor hizo de la multiplicación de los peces, ¿recuerdan? Eso está en Juan capítulo 6. Es solamente un comentario. Cristo alimenta a una gran multitud con 5 panes y 2 peces y hace un gran milagro, ¿verdad? Y después de este milagro, leemos que dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las personas amaban a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque podían darle de comer, veían milagros. Y entonces ellos decían, pues si es un hombre que hace milagros, nos da de comer y nos sentimos bien con él, pues él tiene que ser nuestro rey. Pero Jesús, él hizo una serie de reflexiones y afirmaciones que comprobarían que muchos no querían tener un compromiso espiritual. Ellos no querían tener, muchas personas no quieren tener un compromiso espiritual con el Señor. Recordemos en Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Si nosotros hoy estamos bajo las enseñanzas de Cristo, bajo su amor, es por el amor del Padre hacia nosotros. En ese entonces la gente se sentía, ¿cómo decirlo?, ofendida, con la idea de que no podían llegar a Dios por sí mismos. En muchos se creía que los esfuerzos realizados podían ganarse el cielo con aquello, o las muy buenas obras que podía hacerse. En otra afirmación que hace el Señor en Juan, el capítulo 6, del versículo 53 al 55, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el decir estas cosas, es muy posible que muchas personas no podían entender lo que el Señor estaba hablando y mucho menos creer en Él. Y también Él asevera, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y todas estas afirmaciones y lo que decía el Señor era posible que confundían a muchas personas. Más sabiendo que la sangre no debía ser tomada, porque justamente se hablaba que la sangre no podía comerse, era un pecado. Pero Jesús no estaba hablando literalmente, y él mismo se encarga de interpretar lo que él acaba de afirmar. Y cuando vamos a Juan capítulo 6, del versículo 56-57, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Cristo estaba hablando en una relación con él, pero basada en la fe, basada en el creer en él.
Así como Él vivía y dependía de Dios Padre, así nosotros también debemos vivir dependiendo de Él. La relación de conocer al Señor Jesucristo viene de Él mismo con nosotros. Y de eso podemos recordar el momento que Él nos tocó. Podríamos decir también, así como el pan que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, para poder vivir, así también la unión de todo nuestro ser espiritual a Cristo es una necesidad para nuestro espíritu, para crecer espiritualmente. Y el Señor sigue hablando verdades y a través de su palabra en Juan 6:63, ¿qué dice? Es el espíritu quien da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. El Señor está diciendo que el espíritu es el que da la vida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el autor de la vida espiritual que posee el hombre. La carne, cuando él habla de decir que la carne de nada aprovecha, con esto quiere decir que la carne material no alimenta al espíritu. Está aseverando también que todo lo que nosotros podemos ganar espiritualmente para poder crecer no ingresa por la boca, por los alimentos, sino ingresa por la parte interna, por el corazón, por lo que sientes, por lo que crees, por la fe. Cuando él dice, las palabras que yo hablé, espíritu son y vida son. Con esto quiere decir que sus palabras, sus enseñanzas, aplicadas al corazón de cada hombre por el Espíritu Santo, solo con esto se pueden producir los resultados espirituales y los frutos del Espíritu. Y eso todos nosotros podemos reconocer a un hombre o a una mujer cristiana por sus frutos, por su desapego, por su egoísmo. Podemos reconocerlo por su equilibrio. Podemos reconocer porque no habla falacias, sino porque habla verdades. Podemos reconocer a una persona que está en Cristo y que está en Dios cuando no maldice. Podemos reconocerlo cuando bendice. Este es un hombre de bendición, una mujer que siempre está hablando de bendición. Una persona que es totalmente positiva en todas las cosas, cuando sus pensamientos han sido lavados y cambiados por la sangre de Cristo. Vamos a ver que muchos de nuestros hermanos cristianos están en el camino de aprender, pero muchos no se esfuerzan y se quedan estancados en el camino y se conforman con lo que tienen. Tenemos que recordar que la vida espiritual que tenemos es un correr hacia Cristo, con nuestra mentalidad y nuestros ojos fijos en Él, para poder avanzar en momentos difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles y muy difíciles. Y bueno, y todo esto no debería llamarnos la atención, porque nosotros conocemos la palabra y sabíamos lo que iba a venir. Estamos hablando de repente de una pretribulación. Aunque nosotros tenemos tribulaciones muy personales, pero hay tribulaciones que están viniendo a nivel mundial, a nivel general, tanto creyentes como no. Va a ser algo muy fuerte. Pero que si nosotros estamos amparados en la palabra de Dios, estamos firmes en la roca que es Él, nada podrá conmovernos y nada podrá movernos y no vamos a tener ningún tipo de temor porque estamos en Él. Bien. Volviendo a nuestra palabra, o volviendo a Juan, cuando leemos Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de aquellos que lo seguían al Señor Jesucristo no eran creyentes en realidad. No tenían esa espiritualidad y lo seguían por conveniencia.
Les voy a decir algo, queridos hermanos, hay muchos cristianos, entre comillas, que son convenidos, que solamente cuando le resuelven el problema que puedan tener con la ayuda del Señor Jesucristo, están cerca a Él. Pero cuando ya todas las cosas se arreglaron, todo está bien, se olvidaron de orar, se olvidaron de ayudar al prójimo, el carácter volvió a ser el de antes, y están esperando que llegue una nueva aflicción a su vida para volver a ponerse de rodillas y a orar y a clamar a Dios. El Señor debe estar hablando a muchos hoy. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Quiere decir que estos no eran creyentes, no tenían espiritualidad. Aquellos que buscaban solamente el pan material se cansaban con las profundas verdades espirituales. Porque mientras el Señor Jesucristo alimentaba a esos 5,000 con pan y peces y les daba de comer y vieron el milagro, oh, este hombre es maravilloso, ya no vamos a trabajar porque vamos a tener comida gratis. Hay que pegarnos a Él, hay que seguirlo y hay que hacerlo nuestro Rey, porque Él va a ser el dador, Él va a ser el que nos va a dar todo. ¿Y eso qué significa, hermanos? Interés. Nosotros no podemos acercarnos al Señor por interés o porque tenemos necesidades y aflicciones. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo porque amamos a Dios, porque necesitamos a Él y porque sabemos que Él es nuestra luz. Jesucristo sabía que muchos lo dejarían de todos modos y debe haber sentido una gran pena. Recuerden que Él había tomado la calidad de hombre, sentía dolor, tenía hambre, tenía sed. Cuando recordamos las predicciones de Isaías en el capítulo 53, versículo 3, ¿qué dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y estas palabras de predicción que vinieron de Isaías llegan hasta hoy, porque hoy muchos desprecian al Señor. Muchos le voltean su cara y no quieren ver el rostro del Señor. Y el Señor Jesucristo en Juan 6:67 les hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué tal sabiduría de la palabra, verdad? Llega hasta este tiempo, hasta aquellos tiempos, hasta este momento. ¿Queréis iros también vosotros? El Señor nos pregunta a todos. Y cuando vemos el versículo en Juan 6:68-69, respondió Simón Pedro. Simón, ustedes saben quién era Pedro. Era uno de los discípulos que más comunicación tenía con el Señor. Era el que más entraba en cada instante, en cada momento. Él siempre quería estar ahí. Y respondió Simón Pedro y dice: ¿a quién iremos? Y él dice: tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Pedro posiblemente pensaba que a muchas personas no les gusta lo que tú estás diciendo. ¿Qué otras opciones pueden tener el mundo?
¿Qué otras filosofías pueden ayudar al hombre? ¿Qué mejor médico psiquiatra puede ayudar a una persona que está desequilibrada? ¿Quién conoce a Dios mejor que el mismo Señor Jesucristo, que es su Hijo? No hay ningún sitio a donde ir, dice. Pues no tienes quien se te parezca, le dice Pedro al Señor. Pedro sabía que si las multitudes seguirían a Jesús como sus discípulos, ¿qué significaría? Aquellos que en ese entonces podían seguir al Señor Jesucristo tenían que dejar, en primer lugar, sus costumbres. Tendrían que rechazar sus religiones. Tenían que rechazar sus conocimientos y filosofías. Decirle al Señor Jesucristo, te acepto, significaba dejar todo lo que te gustaba. Decir sí al Señor Jesús significaba decir no a las religiones esotéricas. La sabiduría del Señor Jesucristo es grande porque Él es el Hijo de Dios. En Juan 14, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con esta gran verdad, ¿qué estaba excluyendo? Él estaba excluyendo a todas las religiones, a todas las creencias, a todas las filosofías. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre está buscando, aquel hombre de buenas intenciones, busca la verdad. Casi todos estamos o hemos estado en búsqueda de la verdad. Yo quiero saber la verdad. ¿Y cómo es la verdad? Y para conocer la verdad, empiezas a estudiar una u otra cosa y se te presentan filosofías y nuevas creencias y nuevas cosas. Pueden ser hombres de buenas intenciones, pero están equivocados en el camino. Es por eso que Él es el verdadero camino y Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Hay que buscar más al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es buscar al Señor Jesucristo? Es conocer más de Él, conocer más de Dios, conocer de los pensamientos de Dios que están explícitas justamente en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que lo que afirma el Señor Jesucristo es cierto? Cuando recordamos cuando Pedro le dice, y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro comprendió esta verdad porque, ¿por qué? Porque se le vino a su pensamiento, porque él creía que era así. No fue eso. Porque le fue revelada por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que todas las cosas espirituales van a ser reveladas por el Espíritu Santo. Ese es el que nos va a dar discernimiento de espíritus. Es el que te va a decir está bien o está mal lo que estás haciendo o lo que no. Es cierto que aceptamos a Cristo por fe, pero esta fe tiene apoyo con muchas evidencias que ha hecho el Señor. Fue el único que hizo milagros y sigue haciendo milagros. Fue el único que transformó el agua en vino. Fue el único que con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Él resucitó a muertos. Y Él moriría y resucitaría dándonos la salvación. Pero más que todo aquello, que no hemos podido vivirlo en ese entonces con Él, tuvimos nosotros una relación personal con el Señor Jesucristo. Él se nos presentó un día en nuestra vida y es por eso que cambiamos. Es por eso que nos transformamos a ser personas diferentes.
Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y muchos de aquellos que recién hayan podido conocer la palabra de Dios y han podido acercarse a través de la palabra para que la fe en el Señor pueda ser acrecentada por el oír, y muchos han sido transformados a través de la palabra, a través de lo que escucharon del Señor Jesucristo, a través de las oraciones que muchos han hecho por personas que han estado enfermas o han estado pasando momentos muy difíciles y han podido escuchar la voz de Dios en su corazón, la voz del Señor Jesús. Y eso es la mayor verdad que puede tener cada persona en una experiencia personal con Él. No hay nadie más que pueda de repente hacer creer que es un Dios vivo. Porque el amor de Dios es tan grande que Él siempre está dando oportunidades a todos para que día a día sean cambiadas sus vidas a mejor. Inclinen sus rostros. Padre, oh Dios, grande y misericordioso eres, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque cada vez nos abres nuestros ojos para ver la verdad. Te damos gracias por ese inmenso amor, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo fue manifiesto en la cruz por nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que tu misericordia es infinita y porque sabemos que tu amor es grande. Venimos ante ti, Señor, hoy a dejarte todas nuestras cargas y aflicciones, porque nosotros como humanos no podemos soportar tantas cargas que tenemos. Y nos sentimos muchas veces tan agolpados de situaciones difíciles que tú conoces en cada una de nuestras vidas, ya sea en necesidades materiales, ya sea en necesidad de trabajo, ya sea en enfermedad, ya sea en problemas familiares. Tú conoces todo problema que tiene cada uno de tus hijos, porque nos amas. Por eso venimos siempre delante de ti a darte gracias primero por todo, y venimos a que nos orientes para nosotros poder tener el camino y la salida para poder solucionar todos los problemas que en esta vida tú nos pusiste para poder pasar y aprender. Señor, somos tus ovejas y siempre necesitamos de tu voz en nuestro interior, en nuestro corazón. Oh Dios, Padre mío, tus ovejas están hoy escuchando tu voz. Yo sé que en este momento muchos de tus hijos e hijas están clamando a ti, están pidiendo por cada necesidad, por cada enfermedad que tiene que ser curada, por cada deuda que tiene que ser pagada y no saben cómo hacer. Escucha, Señor, yo sé que tú siempre escuchas las peticiones de tus hijos. Pero también enséñanos, Señor, a seguir tus caminos y seguir tus pasos, para que las bendiciones que vengan de ti sean de provecho y de utilidad como debe ser siempre. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos por toda situación. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos también por todos aquellos que están sufriendo, que están pasando momentos muy difíciles. Te pedimos, Padre, que pongas tus manos sobre cada médico, sobre cada enfermera, sobre cada servidor que está sirviendo a la humanidad en cualquier parte del mundo.
Y te pido aún, y te pedimos aún por los inconversos, para que tú, Señor, los conviertas, para que tú, Señor, cambies sus vidas. Y te pedimos también por todos los pastores del mundo, para que sigan adelante, Señor, para que no les entre duda en su corazón, para que su fe sea acrecentada en ti, Señor. Aliméntalos directamente, Padre, a cada uno de ellos, para que puedan seguir dirigiendo a sus ovejas conforme tú quieres, Padre, porque dejaste un gran legado a tus discípulos. Señor, haznos fuertes en las tempestades. Quítanos todo temor y sabemos que no habrá nada de aquello porque sabemos que estás tú con nosotros. Te damos gracias por el pan que pones en nuestras mesas. Y te damos gracias por ese infinito amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Y todas las peticiones, Señor, que hemos hecho, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.